Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta, señores miembros de la Asamblea. Hay un concepto muy importante cuando se desarrollan procesos de elaboración de productos en general, y la ley es un producto y es el principio de confianza. En virtud de este principio, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, quienes recibimos un trabajo previamente revisado, obramos en la confianza de que el trabajo esté bien hecho. Mediante oficio de 30 de agosto de 2013, la coordinadora de la Unidad Técnica Legislativa remite a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario, oficio en virtud del cual entrega observaciones y sugerencias emitidas por la Unidad de Técnica Legislativa. El secretario de la Comisión, evidente reclamo similar a aquel que ha hecho esta mañana el asambleísta Torres, obró también, y lo dijo, en virtud del principio de confianza. Es decir, si la Unidad de Técnica Legislativa revisa el proyecto, ha de entenderse que el trabajo y la competencia de la Unidad de Técnica Legislativa es revisar la forma del proyecto. Entonces, no es responsabilidad ni del personal de la comisión, y en esto quiero ser enfático, ni del personal administrativo de la comisión, que obró, repito, en virtud del principio de confianza, ni tampoco de la comisión, porque la comisión, en un proyecto tan complejo, se enfrascó en una discusión conceptual respecto de las reformas de la ley. Pero la pregunta, señora presidenta, es ¿por qué ocurre esta cosa? Y ocurre por una razón, y es que la intención original del Ejecutivo, de acuerdo a lo que se intuye del texto del proyecto, fue presentar una reforma integral y completa a la Ley de Mercado de Valores. Y no hizo lo que en principio debió haber hecho, sino que terminó entregando un proyecto de reformas a la Ley de Mercado de Valores, en donde se introducen una serie de modificaciones al articulado de la ley. Esto genera conflictos, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, y es algo que no lo reconoce el Ejecutivo en el veto, y eso está mal. Porque así como la Asamblea reconoce los errores, el Ejecutivo debe reconocer sus errores. Y aquí hay errores que son motivo del veto, que están en el proyecto original del Ejecutivo. Están en el proyecto original del Ejecutivo. Es decir, esta es una de las poquísimas leyes donde el Ejecutivo se veta a sí mismo. Y hay que mejorar, desde luego, el control de calidad, tanto en la Unidad de Técnica Legislativa, cuanto en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que no hizo bien su trabajo, que en vez de presentar un proyecto integral de reforma a la ley, por alguna clase de reflexión extraña o acomodo en el orden práctico, prefirió enviar un proyecto parche. Llegando al punto, señor presidente de la República, de que usted se veta a sí mismo. Entonces, cuando le entreguen un informe de labores, su secretario jurídico entienda que en este caso en particular, el error se arrastra desde la Presidencia de la República. Yo quiero, explicada esta circunstancia, saludar dos cosas que a mí me parecen sumamente importantes en el manejo del proyecto y en el tratamiento conceptual y político que tuvo la comisión al momento de tratar el proyecto. Es saludable que la comisión haya debatido largo y haya presentado al Pleno un informe no vinculante donde se le pide a la Asamblea ratificarse en varios de sus textos originales, alejándose del veto del presidente, reconociendo, por ejemplo, el exceso de pedirle al órgano de control administrativo la posibilidad de que pudiera hacer comparecer a terceros que no tienen nada que ver en el conflicto administrativo por medio de la fuerza pública.
casi obligándolos a declarar, decían los funcionarios de la superintendencia que comparecieron a la comisión, ante una reflexión mía en que les decía, oigan, pero ni la fiscalía puede obligar a declarar a alguien, por eso es que las versiones ante la fiscalía son libres y voluntarias. Pero saludo, repito, la posición de la comisión respecto a la ratificación en el texto original y al apartamiento del veto. En cuanto a los fideicomisos, hubo una larguísima discusión respecto a mantenerlos o no. En realidad, señores miembros de la Asamblea, no hay una razón de orden conceptual que pudiera llevarnos a tener una respuesta clarísima en torno a si el fideicomiso de garantía debe mantenerse o no. En principio, la posición del Ejecutivo en el proyecto original era que no exista fideicomiso de garantía de ninguna naturaleza. A lo largo del debate legislativo fue modificándose el razonamiento, sobre todo por un hecho indiscutible, y es que varios proyectos de vivienda social se están financiando con fideicomisos de garantía. Correcto. Pero entonces no podemos satanizar los fideicomisos que garantizan créditos de vivienda en general y permitir solo los fideicomisos de garantía que garantizan vivienda social. Hizo bien entonces la comisión en pedirle al Pleno de la Asamblea en informe no vinculante que se apartara del veto del Ejecutivo. Sin duda, señora Presidenta, señores miembros de la Asamblea, esta es una ley perfectible, pero la ley, cualquier ley, al igual que un libro, que es infinitamente perfectible, hay que saber pararla. Pararla para poder generar el insumo y el producto a la sociedad, a fin de que la sociedad en la práctica de esa ley pueda determinar con claridad si hubo acierto al dictarla o si no lo hubo. Ese es básicamente el informe de uno de los miembros de la comisión en torno a un asunto que resulta edificante en lo conceptual, que resulta algo molesto en lo formal en relación a una cadena de errores de forma que se arrastran, repito, desde el proyecto original, pero que no podía dejar de mencionarlas en este pleno, sobre todo para dejar muy en claro cuál ha sido el papel de la comisión en este tema. Gracias, señora Presidenta.